El efecto de la crisis provocada por el COVID-19 en diferentes indicadores del mercado laboral costarricense muestra síntomas de recuperación heterogénea. De los 463.000 ocupados en que disminuyó la fuerza de trabajo costarricense a inicios de la pandemia, aún faltan por recuperar 247.000 al primer trimestre de 2021. Sectores como hoteles y restaurantes, comercio y reparación, así como servicio doméstico, con pérdidas de empleo que superaron los 50.000 ocupados. A la fecha les falta por recuperar más de 20.000 puestos de trabajo en cada una de estas actividades. Por otra parte, sectores como el agropecuario se encuentran más cercanos al nivel de ocupación prepandemia. De acuerdo a la provincia en la que se ubican los puestos de trabajo, Punta Arenas y Guanacaste se encuentran más cerca de recuperar su nivel de empleo prepandemia, mientras que en el caso de los puestos de trabajo ubicados en las provincias de San José y Alajuela, con alrededor de 200.000 y 100.000 puestos de trabajo perdidos respectivamente al inicio de la pandemia, solo han logrado recuperar el 43% de dichos empleos. 116.000 ocupados perdieron su empleo en el segmento formal, cifra bastante menor a la de los 340.000 empleos perdidos en el segmento informal. No obstante, los ocupados formales apenas han logrado recuperar un 10% de los puestos de trabajo que tenían durante el periodo previo a la pandemia, es decir, cerca de 11.000 empleos. Por su parte, el empleo informal muestra una recuperación del 68%, lo que equivale a 235.000 puestos de trabajo. A nivel nacional, al primer trimestre del 2021 se han recuperado 53 de cada 100 puestos de trabajo que se perdieron con la pandemia. Pese a ello, la recuperación no ha sido homogénea en las distintas características que presentan los ocupados, ya que es posible observar cómo la población ocupada de 60 años o más perdió cerca de 60.000 ocupados, de los cuales solo el 1% de sus puestos de trabajo se han logrado recuperar. Las personas que tenían más de un empleo y que perdieron esa segunda fuente de ingreso solo han logrado recuperarse en 18 de cada 100 ocupados. Respecto a los trabajadores con carrera universitaria completa y que perdieron su empleo, solo 20 de cada 100 de ellos con estas características ha logrado reincorporarse al mercado laboral. El subempleo en Costa Rica en el periodo prepandemia era alrededor del 12%, actualmente se ha incrementado en 4 puntos porcentuales. Sin embargo, el subempleo para aquellos trabajadores sin educación aumentó en 10 puntos porcentuales. Por su parte, en el caso del sector ligado a hoteles y restaurantes, se ve que el subempleo antes de la pandemia era de 19% y posterior a la pandemia, el subempleo de los ocupados que trabajan en esta rama de actividad ronda el 33%, es decir, 14 puntos porcentuales más. A nivel nacional, el promedio de ingreso mensual por trabajador disminuyó en un 5%, mientras que la jornada mensual por trabajador aumentó en 2.8 horas. Es decir, los ocupados actuales trabajan más tiempo y con menor ingreso que hace un año. No obstante, es posible observar valores aún más preocupantes. Tal es el caso de los trabajadores por cuenta propia, en donde sus jornadas laborales aumentaron en 7 horas mensuales, pero sus ingresos mensuales se redujeron en un 16% en promedio. Así como los ocupados de actividades como construcción y transporte, que vieron aumentadas las horas de trabajo, pero en promedio sus ingresos se vieron reducidos entre un 19 y 17% respectivamente. La tasa de informalidad para todo el país al primer trimestre del 2021 no muestra un cambio relevante respecto al dato previo a la pandemia. Sin embargo, se puede apreciar un incremento representativo para algunos casos. Por ejemplo, el sector de la construcción tenía una tasa de informalidad del 64% en el primer trimestre del 2020 y pasa a ser del 74% en el primer trimestre del 2021. El sector de hoteles y restaurantes tenía una tasa de informalidad del 61%, que sube al 64%. Otro ejemplo son los ocupados que tienen un segundo empleo, en donde la informalidad se incrementó en 14 puntos porcentuales, pasando de un 60 a un 74% respectivamente. La situación de los ocupados que tienen un segundo empleo llama la atención por varias razones ya expuestas, pero también es importante recalcar que los 60.000 puestos de trabajo perdidos por ellos no se consideraron en la estimación inicial del impacto por la pandemia. Este hecho vendría a aumentar las cifras de afectación del empleo en 13%, llevando la cantidad de puestos de trabajo perdidos a 523.000 empleos a inicios de la pandemia, lo cual pone aún más lejos el nivel de recuperación para estas ramas de actividad, como por ejemplo la artística y entretenimiento y servicio doméstico, que al considerar el segundo empleo, están 5% más alejadas de los niveles de empleo prepandemia que al contemplar únicamente el dato de la cantidad de ocupados.